Bien, para usar el cuadro de mando tenemos un archivo notes donde, bueno, pues explican una serie de instrucciones breves para poder ejecutarlo, que básicamente es abrir el archivo empleando Excel 2007 o superior, habilitar las macros, que vamos a ver ahora cómo se hace, y luego ejecutar la propia macro que está incorporada en el cuadro de mando para que lo actualice, para que ejecute esa macro de actualización y así lo tengamos al día. Luego nada, el tema de importar los datos de las facturas a pagar o cobrar, que esa es la idea del propio cuadro de mando, que también lo vamos a ver ahora. Y nada, el tema de actualizar los saldos de las cuentas a la vista o de las posiciones en el banco, que es lo único que hacemos manualmente desde la banca online. Y nada, y luego por último ya se puede agregar cualquier tipo de concepto que sea necesario. Se puede diseñar el cuadro de mando bueno, pues en función a eso que necesitemos incorporar, nóminas, seguros sociales, lo que sea. Bien, entonces, luego lo que tenemos también es pues el propio cuadro de mando, que lo ejecutamos y ya en cuanto lo abrimos, ya vemos que las macros se han deshabilitado. Así se abren las hojas de cálculo con las macros deshabilitadas por seguridad. Está muy bien que se abra así, pero para usar este cuadro de mando, como tiene esa macro de actualización, necesitamos actualizarla. Le damos a opciones y habilitar este contenido, aceptar. Vale, esta es una manera de habilitar las macros así rápido para usar esta hoja de cálculo. Lo tendríamos que hacer cada vez que abriésemos la hoja de cálculo, ir a opciones y habilitar este contenido, aceptar, lo cual, bueno, pues oye, no es tan ágil, o sea, tenéis que hacer eso siempre. Se puede habilitar las macros de esta manera, yendo aquí al botón de Office, nos vamos a opciones de Excel y tenemos una cosa que se llama centro de confianza. Aquí hacemos clic, configuración del centro de confianza. Pum. Bien, en cuanto entramos en configuración del centro de confianza, en la parte izquierda vemos que tiene la ubicación de confianza. Esto es para decirle una carpeta, una ruta, la cual consideramos de confianza y cualquier cosa, cualquier Excel que tengamos ahí, que tenga una macro, al abrirlo, lo va a abrir con las macros habilitadas. Con lo cual, pues es más ágil si sabemos que ese Excel es seguro, pues oye, lo dejamos ahí y habilitamos esta ubicación, dándole aquí, agregar nueva ubicación, la pondríamos aquí, esta ruta, la podríamos copiar de la propia carpeta, aquí, copiamos y la pegamos aquí, a aceptar y ya está, ¿vale? Bien, de esta forma ya tendríamos las macros habilitadas. En este caso, opciones, habilitar este contenido, aceptar. Ya está la macro habilitada. Bien, como vemos, tenemos la fecha que se encuentra actualizada. Sin embargo, aquí, en los próximos saldos cuentas a la vista, no las tenemos actualizadas. Esto es lo que la macro nos va a actualizar. Ejecutamos la macro como nos dicen las instrucciones, que nos dice presionar las teclas control mayúsculas A. Bien, pues una vez estamos aquí en la hoja de cálculo, presionamos control mayúsculas A y se ejecuta la macro. La dejamos ejecutarse y ya tenemos la hoja de cálculo actualizada. 22 del 6, 22 del 6 y estamos a 22 del 6. Bien, por otro lado, ¿qué tipo de pestañas nos encontramos en el cuadro de mando? ¿Cómo se estructura? El propio cuadro de mando, la propia pestaña inicial, ¿no? Que es la pestaña principal, donde tenemos las posiciones. Aquí, en lo amarillo, es donde volcaríamos los saldos de las cuentas del banco. Si tenemos 1000 euros en la banca, ponemos 1000 euros aquí y ya nos lo traslada a la posición de tesorería global, digamos, ¿no? Donde tenemos las cuentas a la vista, que serían estas, pólizas de crédito, líneas de descuento, e incluso productos para rentabilizar nuestras cuentas de tesorería. Vale, tenemos los saldos en amarillo para volcarlos manualmente, esto está formulado aquí, bien. Y, por otro lado, aquí tenemos, para verlo, para poder tener una vista general con todo, las condiciones que tenemos negociadas en el banco para diferentes operativas y así poder decidir por qué banco nos compensa pues emitir ciertos medios de pago o hacer ciertas operativas. Aquí lo tenemos en una vista ya pues principal, verlo siempre en una sola pantalla. Por otro lado, lo que vemos que se llama próximos saldos a cuentas a la vista y próximos conceptos a pagar,
Los próximos saldos cuentas a la vista es básicamente el saldo que tenemos menos los pagos más los cobros. Vale, ¿dónde están los pagos y los cobros? En las pestañas que veremos a continuación. Pestaña proveedores. En esta pestaña lo que hacemos es importar las fichas de los proveedores, esas facturas que tenemos pendientes de pagar desde la contabilidad. Esto lo podemos vincular con Access directamente, pues a través de una consulta en Access a las tablas del programa de contabilidad, y desde Excel enlazarlo con esa consulta, y de esta forma aquí nos volcaría una tabla que siempre al entrar estaría actualizada, se actualizaría. Vale, si no, copiamos estas fichas desde el programa de contabilidad, estos datos, y los pegamos. ¿Qué nos importa aquí sobre todo? Bueno, pues la fecha del vencimiento, que es en el momento en el que nos caerá ese pago, ese cargo en la cuenta. Luego el importe, que es pues el importe que vamos a pagar. La forma de pago, es el medio que utilizaremos para pagar esa factura. Y el canal, es decir, el banco por el que procederemos a pagarla, el banco en el que nos cargarán ese cheque o por el que emitiremos esa transferencia, etcétera, etcétera. Y luego aquí la situación de estas facturas, que N, por ejemplo, significaría que no están pagados, y le podríamos poner pues sí, y que sí están pagados, y luego formularlo, o sea, ya de forma de que cuando nosotros lo sacamos desde la contabilidad solo saquemos aquellos que están con forma de pago N, o sea, con situación N, perdón, en lugar de situación sí. Situación sí, están pagadas, no las saco. Situación N, pues no, son las que saco, que son las que necesito. Vale, esto está referenciado automáticamente por la fecha y por el canal a el calendario de pagos, el cual importa esa información y la vuelca automáticamente desde la pestaña proveedores. Por ejemplo, tenemos un cheque de 100 euros que cae el 1 de julio en el Pastor. Vale, vamos al calendario de pagos y veremos que el 1 de julio tenemos un cheque, tenemos 100 euros en el Pastor. Tenemos 100 euros en el Pastor el 1 de julio. Si yo le cambio aquí y en lugar de ponerle 1 de julio le pongo 5 de julio, por ejemplo, ahora supuestamente ya no está en el 1, está en el 5. Calendario. En el 5, aquí lo tenemos. Bien, pues así, con todo lo que volquemos aquí, va a reconocer en qué banco está, es decir, en qué columna nos lo tiene que poner, y el importe que tiene que agregar aquí y hacer el sumatorio. Muy bien. Eso con la ficha proveedores para elaborar el calendario de pagos. Luego veremos esta parte. Por ahora solo nos centramos en esta, en lo que viene a ser los bancos que bebe de la ficha de proveedores. Con respecto a los clientes, aquí son los cobros. Funciona de la misma manera con el calendario de cobros. Usarlo o no usarlo, es decir, tenemos la certeza de que vamos a recibir este abono de la misma manera que tenemos la certeza de que vamos a realizar este pago. Esto ya cada uno. Si quieres contar con ello o no, en función de cómo tú veas que es tu operativa. Yo no cuento con ellos, yo prefiero saber lo que voy a necesitar pagar para saber los saldos que voy a tener y hacer una estimación luego, bueno, pues de los abonos que tendré para ver los saldos. Pero no fiarme de esto al dedillo porque luego hay sustos. Pero funciona de la misma forma. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestros calendarios de pagos y calendarios de cobros, aquí por ejemplo, es lo que se utiliza para que en los saldos de cada banco se calcule el saldo que tenemos, por ejemplo en el Pastor. En el Pastor, saldo que tenemos, menos los pagos que realizaremos, que sería este, más el cobro que tendremos, que sería el 5 aquí. Entonces, es una fórmula sencilla para calcular los saldos que necesitamos. Si nosotros aquí en el Pastor le ponemos 100 euros, ahora nos fijamos que aquí tendríamos menos 100 el 5 de julio porque nos caía ese cheque, le damos a Enter en el saldo disponible y ya de repente no tenemos ese problema de necesitar los 100 euros el 5 de julio, no estaríamos en descubierto. Luego ya el 7 estaríamos en descubierto, por lo que vamos a ver a continuación. Otra pestaña es la de préstamos bancarios. ¿Por qué? Porque los préstamos bancarios no los podemos obtener de la contabilidad. Por lo tanto, si tenemos un préstamo con una entidad financiera,
lo que podemos hacer es volcar aquí la tabla de amortización y referenciar, de la misma manera que tenemos referenciadas las facturas al calendario de pagos, pues referenciar estas cuotas que nos caen en los vencimientos, en las fechas que muestra la tabla de amortización. Y de esta forma, pues lo mismo, nos lo referencia al banco que es y que se utiliza para calcular el saldo. Bien, otro aspecto, otra pestaña que incorpora el cuadro de mando para obtener información adicional, el presupuesto de tesorería. Un presupuesto que realizamos, pues en función a lo que nosotros podemos estimar de las ventas que vamos a realizar en el año, las compras que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Una estimación de la cual podemos obtener pues otras cifras, ¿no? Como son, por ejemplo, el IVA, haciendo el 21%, todo estimado, porque evidentemente hay otros tipos de IVA, pero una estimación. El 21% de las ventas tendríamos el repercutido, el 21% de las compras tendríamos el soportado, y nada, repercutido menos soportado, tendríamos el IVA que pagaríamos en esa fecha, el cual, una vez ponemos aquí la cifra, bueno, vamos a ponerlo en julio, si ponemos 50.000, por ejemplo, podemos referenciar luego estos 50.000 al calendario de pagos en la columna de IVA. ¿Cuándo se paga el IVA? Bueno, hasta ahora, y digo hasta ahora porque ahora entra en vigor el SI el 1 de julio de 2017, para las grandes empresas, hasta ahora siempre se pagó el día 20, para las grandes empresas a partir de ahora será el día 30, pero bueno, para las pymes, las que no entran en este nuevo sistema, el día 20 de cada trimestre se pagaría este IVA. Por lo tanto, pues nada, sería, por ejemplo, el 20 de julio, sabemos que tenemos que pagar este IVA, el cual podríamos referenciar a el presupuesto de tesorería. ¡Pum! Y de la misma manera, en el cuadro de mando, aquí podríamos hacer una fórmula igual que la que tenemos para que se reflejara aquí el IVA. Se trata de ir formulándolo, de la misma manera que está formulada el resto de la hoja de cálculo. ¿Por qué poner estos conceptos? Porque son herramientas de negociación con la entidad financiera. Si nosotros tenemos una cantidad importante de IVA a pagar, seguramente la entidad financiera quiera que lo paguemos por su banco. Y lo mismo con las nóminas, seguros sociales, eso ya irá en función de esos importes, si la empresa es grande, si tiene unas nóminas potentes, unos seguros sociales potentes, etcétera, etcétera, con el tamaño de la empresa. Y poco más, luego ya diseñarla, aquí esta pestaña es simplemente para la macro, son una pestaña como de valores, para que la macro pueda funcionar. Pero el resto, este de presupuesto anual, es el presupuesto con criterio de devengo, y este es el presupuesto de tesorería que se basa en el presupuesto anual con el criterio de caja, es decir, desplazando aquello que supone realmente una salida, una entrada de caja, de flujo de efectivo, como, por ejemplo, pues las ventas las moveríamos, porque tendríamos algunas a crédito, que si son a 60 días, pues las adelantamos en el presupuesto de tesorería, 60 días. Bueno, perdón, las retrasamos 60 días. Luego aspectos como las inversiones que no estarían recogidas aquí, las pondríamos. Por ejemplo, pagos por inversiones, lo vemos aquí. Luego el tema de las amortizaciones las eliminaríamos de este presupuesto de tesorería porque no es una salida real de efectivo. Y más o menos es eso, un poco ir diseñándolo en función a cómo nos hace falta y poner aspectos que a lo mejor pueden ser útiles, como saber cuántos cheques tienes en circulación o lo que sea, lo que pueda ser relevante, siempre formulado a lo que tenemos de verdad, pendiente de pago. Y nada más. Muchas gracias por escuchar.